Eres solo un mendigo pidiendo limosna, se burló el capataz, pero el forastero era su nuevo patrón. El sol del mediodía caía implacable sobre los campos de agave en las afueras de Tequila, Jalisco. Pero algo extraño flotaba en el aire ese día, una tensión que nadie podía explicar, como si el destino mismo estuviera a punto de cambiar el curso de muchas vidas. Diego Morales limpiaba el sudor de su frente con un pañuelo desgastado mientras supervisaba a los jornaleros que cortaban las pencas azules. Sus 42 años habían sido de poder absoluto en estas tierras. Se consideraba un hombre de campo hecho y derecho, capataz del rancho más grande de la región, con 25 años de experiencia en el cultivo del agave. Más rápido, muchachos, gritaba con autoridad, sin saber que esas serían las últimas órdenes que daría como el hombre que era. Don Ramón quiere terminar este campo antes del viernes. Los trabajadores, con sus sombreros de palma y camisas empapadas en sudor, asentían sin levantar la vista. Le temían más de lo que lo respetaban, pero Diego nunca se había detenido a pensar en eso. ¿Por qué habría de hacerlo? Él mandaba, ellos obedecían. Así funcionaba el mundo, o eso creía. Diego caminaba entre las hileras con aire de superioridad, su sombrero tejano ligeramente inclinado, sus botas vaqueras levantando pequeñas nubes de polvo rojizo con cada paso. Pero en el horizonte, una figura solitaria se acercaba lentamente, y con ella, una verdad que cambiaría todo. Lo que Diego no sabía era que cada paso de esa figura misteriosa lo acercaba más a su destino. Un destino que él mismo había forjado con años de arrogancia y desprecio. Era casi la 1 de la tarde cuando Diego divisó esa figura caminando por el camino de terracería que conducía al rancho. Al principio pensó que era otro jornalero buscando trabajo, pero conforme la silueta se acercaba, notó algo diferente. Algo en la forma en que caminaba ese hombre lo inquietó, aunque no sabía por qué. El hombre vestía ropa sencilla y gastada, pantalones de mezclilla decolorados, camisa blanca arrugada y guaraches polvorientos. Cargaba una pequeña mochila al hombro y caminaba con paso firme a pesar del calor sofocante. Sus ojos, cuando finalmente quedaron a la vista, eran profundos, del tipo que han visto demasiado para ser engañados fácilmente. Diego sintió una mezcla de curiosidad y desdén. Otro más buscando oportunidades, pensó. El rancho ya tenía suficientes trabajadores, y además, ese forastero no parecía tener el físico adecuado para el trabajo pesado del campo. Pero había algo más en ese hombre, algo que Diego no podía identificar, algo que lo hizo sentir incómodo por primera vez en años. Un escalofrío inexplicable recorrió su espina dorsal. Era como si el universo le estuviera enviando una advertencia que él era demasiado orgulloso para reconocer. Cuando el hombre llegó a la entrada del rancho, Diego se acercó con aire desafiante, bloqueándole el paso como un guardián celoso de su territorio. ¿Qué buscas por aquí?, preguntó con tono cortante, más agresivo de lo necesario. El forastero lo miró con ojos tranquilos, profundos como pozos antiguos. Tenía el rostro curtido por el sol, arrugas que hablaban de años de experiencia y un bigote fino, perfectamente recortado. Aparentaba unos 50 años, quizás más, pero había una dignidad en su porte que contrastaba violentamente con su apariencia humilde. «Buenas tardes», respondió el hombre con voz pausada y educada, ignorando deliberadamente la hostilidad de Diego. «Vengo a ver al dueño del rancho. Está don Ramón Castillo». Lo que Diego no sabía era que esas palabras simples acababan de sellar su destino. En ese momento, su mundo comenzó a desmoronarse, aunque todavía no lo sabía. Las semillas de su caída ya habían sido plantadas. Diego soltó una carcajada burlona que hizo que varios jornaleros levantaran la vista con curiosidad. «Don Ramón», preguntó cruzándose de brazos en una postura que había perfeccionado durante años para intimidar. «¿Y para qué querrías ver al patrón?». Hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio se volviera incómodo antes de continuar. «Mira, amigo, si vienes buscando trabajo, yo soy el capataz y te puedo decir de una vez que no necesitamos más gente. Además, con esa facha no pareces muy capaz de aguantar el sol y el trabajo duro». El insulto flotó en el aire caliente como una maldición. Los jornaleros más cercanos intercambiaron miradas incómodas.
Algunos habían estado del otro lado de esas palabras hirientes. Conocían bien el veneno que Diego podía escupir. Y en el fondo de sus corazones, algunos comenzaron a sentir que esta vez, Diego había ido demasiado lejos. El forastero mantuvo su expresión serena, sin inmutarse ante las palabras de Diego. Pero algo brilló en sus ojos, algo que un hombre más sabio habría reconocido como advertencia. No vengo a buscar trabajo como jornalero. Necesito hablar directamente con don Ramón. Es un asunto importante. La palabra importante resonó de manera extraña. Diego sintió que su autoridad estaba siendo desafiada, y eso era algo que no podía tolerar. Se acercó más al forastero, invadiendo su espacio personal, usando su altura y su posición para intimidar como había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez, algo era diferente. El forastero no retrocedió ni un milímetro. Se mantuvo firme como un roble antiguo, y Diego sintió por primera vez en su vida que estaba enfrentando a alguien que no se dejaría amedrentar. Asunto importante, dijo con sarcasmo, dejando que las palabras gotearan desprecio. Se inclinó hacia adelante, tan cerca que el forastero podía sentir su aliento. Eres solo un mendigo pidiendo limosna. Así que será mejor que te largues antes de que llame a los muchachos para que te saquen a patadas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Algunos jornaleros rieron nerviosamente, condicionados por años de ver a Diego humillar a otros. Pero otros miraban la escena con incomodidad creciente. Había algo diferente en este forastero, algo que los hacía sentir que Diego estaba cometiendo un error terrible. Un error que no tendría vuelta atrás. El forastero no retrocedió ni un centímetro. Simplemente mantuvo la mirada fija en Diego, y en esos ojos había siglos de paciencia y comprensión que el capataz no podía entender. Joven, dijo con firmeza, pero sin agresividad, no soy ningún mendigo. Tengo un asunto de negocios con don Ramón Castillo. Ahora, ¿puede decirme dónde está o tengo que buscarlo yo mismo? La palabra joven irritó profundamente a Diego. ¿Este harapiento lo llamaba joven en tono condescendiente? Su rostro se enrojeció de furia. Joven, me estás llamando, joven, como si fueras mi padre. Escupió las palabras con veneno. Mira, viejo, no sé de dónde vienes ni qué quieres, pero aquí yo mando y te estoy diciendo que te largues ahora mismo. ¿O qué? En ese preciso instante, el viento dejó de soplar. Los pájaros dejaron de cantar. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración, esperando lo que estaba por venir. ¿O qué, Diego? Interrumpió una voz autoritaria desde atrás. El mundo de Diego se detuvo. Reconoció esa voz. Era la voz de don Ramón, pero había algo diferente en su tono, algo que helaba la sangre. Algo que Diego nunca había escuchado antes en todos sus años trabajando en el rancho. Diego se volteó bruscamente, y lo que vio lo dejó paralizado. Don Ramón Castillo caminaba hacia ellos desde la casa principal, acompañado de su esposa, doña Carmen. Pero no era la presencia de su patrón lo que lo aterraba, era la expresión en su rostro. Don Ramón era un hombre corpulento de 68 años, con el cabello completamente cano y un bigote espeso. Vestía su habitual guayabera blanca y pantalones de vestir. Pero ahora sus ojos, normalmente amables, estaban llenos de decepción y algo más. Algo que parecía tristeza profunda mezclada con ira contenida. Patrón, tartamudeó Diego, sintiendo como el suelo se movía bajo sus pies. Este hombre vino preguntando por usted, pero yo. Don Ramón no le prestó atención. Su mirada estaba fija en el forastero y su expresión cambió dramáticamente. Los ojos se le humedecieron y una sonrisa inmensa iluminó su rostro, borrando toda la severidad de segundos antes. Esteban, exclamó con emoción, su voz quebrándose. Dios mío, Esteban Torres. El forastero sonrió ampliamente por primera vez, y en esa sonrisa Diego vio su condenación. El mundo comenzó a girar a su alrededor. Las piernas apenas lo sostenían. Ramón, mi viejo amigo, ¿cuánto tiempo? Los dos hombres se abrazaron con fuerza, palmeándose la espalda como hermanos que no se han visto en décadas. Doña Carmen se llevó las manos al pecho, emocionada, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Diego observaba la escena completamente desconcertado, sintiendo como cada segundo que pasaba cavaba más profundo el hoyo de su vergüenza. Este no era un simple jornalero. Este no era un mendigo. Este era alguien importante, alguien con historia, alguien que don Ramón claramente amaba. No puedo creerlo, decía don Ramón con voz entrecortada, aferrándose a su viejo amigo como si temiera que desapareciera. ¿Cuántos años han pasado? ¿30? 35. 38, compadre, respondió Esteban, su voz también cargada de emoción. Desde que nos separamos después de trabajar juntos en Guadalajara. Diego observaba la escena completamente desconcertado, sintiendo como el piso se movía bajo sus pies. El mundo que conocía, el mundo donde él mandaba y decidía quién entraba y quién no, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Este hombre que había humillado, este mendigo que había amenazado con expulsar a patadas, era amigo del patrón. Pero lo peor aún estaba por venir. Y Diego, en su corazón, ya lo sabía. Don Ramón finalmente se separó del abrazo, pero mantuvo una mano en el hombro de Esteban, como si quisiera asegurarse de que era real. Luego, lentamente, se volteó hacia Diego. Su expresión había cambiado completamente. Ya no había calidez en sus ojos, solo decepción profunda y algo más oscuro, algo que hizo que Diego sintiera un miedo visceral que nunca había experimentado. Diego, dijo con voz fría como el acero, ¿qué fue lo que le dijiste a mi invitado? El capataz abrió la boca, pero no salieron palabras. Su rostro palideció bajo el bronceado. Su mente corría desesperadamente, buscando excusas, justificaciones, pero encontraba solo el vacío de su propia arrogancia. Lo escuché todo desde la casa, continuó don Ramón, y esas palabras cayeron como piedras sobre Diego. Cada palabra. Mendigo pidiendo limosna, ¿verdad? Y amenazándolo con sacarlo a patadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los jornaleros habían dejado de trabajar completamente, observando la escena con una mezcla de horror, y algunos, de satisfacción apenas oculta. Este era el momento que muchos habían esperado durante años, ver a Diego recibir su merecido. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Patrón, yo no sabía, comenzó Diego con voz temblorosa, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Sabía que no había excusa, no había justificación para lo que había hecho. No sabías, interrumpió don Ramón, su voz subiendo un tono. Esa es exactamente la actitud que no tolero en mi rancho. Juzgar a las personas por su apariencia, tratarlas con desprecio, sin saber quiénes son ni de dónde vienen. ¿Cuántas veces te he dicho que aquí todos merecen respeto? Se volvió hacia Esteban con expresión seria, pero llena de cariño genuino que contrastaba violentamente con la frialdad que mostraba hacia Diego. Esteban, pasa, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Carmen, prepara la mejor comida que tengamos. Esta noche celebramos. Mientras los tres caminaban hacia la casa principal, Diego se quedó paralizado en el camino polvoriento, observando cómo el mendigo entraba como invitado de honor al hogar del patrón. Los jornaleros murmuraban entre ellos, algunos con sonrisas apenas contenidas, otros con genuina pena por lo que acababan de presenciar. Diego sintió que su mundo comenzaba a tambalearse. Las piernas apenas lo sostenían. 25 años de autoridad, de poder, de respeto basado en el miedo, todo se evaporaba como agua bajo el sol de Jalisco. Y lo peor era que sabía, en lo más profundo de su ser, que esto apenas comenzaba. Una pregunta terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Qué más había escuchado don Ramón? ¿Qué otros secretos, qué otras humillaciones que él había infligido durante años estaban a punto de salir a la luz? Pero no tenía idea de que ese día marcaría no solo la humillación más grande de su vida, sino el comienzo de una transformación que nunca habría imaginado posible. Lo que estaba por venir cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre el poder, sobre lo que significaba ser realmente un hombre, y todo comenzó con un forastero polvoriento al que había llamado mendigo. La historia apenas comenzaba, y Diego Morales estaba a punto de aprender la lección más dura y más necesaria de su vida. Una lección que lo rompería completamente antes de poder reconstruirse. Pero primero,
Tendría que caer. Y la caída sería brutal. Eres solo un mendigo pidiendo limosna, se burló el capataz, pero el forastero era su nuevo patrón. El sol del mediodía caía implacable sobre los campos de agave en las afueras de Tequila, Jalisco. Pero algo extraño flotaba en el aire ese día, una tensión que nadie podía explicar, como si el destino mismo estuviera a punto de cambiar el curso de muchas vidas. Diego Morales limpiaba el sudor de su frente con un pañuelo desgastado mientras supervisaba a los jornaleros que cortaban las pencas azules. Sus 42 años habían sido de poder absoluto en estas tierras. Se consideraba un hombre de campo hecho y derecho, capataz del rancho más grande de la región, con 25 años de experiencia en el cultivo del agave. Más rápido, muchachos, gritaba con autoridad, sin saber que esas serían las últimas órdenes que daría como el hombre que era. Don Ramón quiere terminar este campo antes del viernes. Los trabajadores, con sus sombreros de palma y camisas empapadas en sudor, asentían sin levantar la vista. Le temían más de lo que lo respetaban, pero Diego nunca se había detenido a pensar en eso. ¿Por qué habría de hacerlo? Él mandaba, ellos obedecían. Así funcionaba el mundo, o eso creía. Diego caminaba entre las hileras con aire de superioridad, su sombrero tejano ligeramente inclinado, sus botas vaqueras levantando pequeñas nubes de polvo rojizo con cada paso. Pero en el horizonte, una figura solitaria se acercaba lentamente, y con ella, una verdad que cambiaría todo. Lo que Diego no sabía era que cada paso de esa figura misteriosa lo acercaba más a su destino. Era casi la 1 de la tarde cuando Diego divisó esa figura caminando por el camino de terracería que conducía al rancho. Al principio pensó que era otro jornalero buscando trabajo, pero conforme la silueta se acercaba, notó algo diferente. Algo en la forma en que caminaba ese hombre lo inquietó, aunque no sabía por qué. El hombre vestía ropa sencilla y gastada, pantalones de mezclilla decolorados, camisa blanca arrugada y guaraches polvorientos. Cargaba una pequeña mochila al hombro y caminaba con paso firme a pesar del calor sofocante. Sus ojos, cuando finalmente quedaron a la vista, eran profundos, del tipo que han visto demasiado para ser engañados fácilmente. Diego sintió una mezcla de curiosidad y desdén. Otro más buscando oportunidades, pensó. El rancho ya tenía suficientes trabajadores, y además, ese forastero no parecía tener el físico adecuado para el trabajo pesado del campo. Pero había algo más en ese hombre, algo que Diego no podía identificar, algo que lo hizo sentir incómodo por primera vez en años. Un escalofrío inexplicable recorrió su espina dorsal. Era como si el universo le estuviera enviando una advertencia que él era demasiado orgulloso para reconocer. Cuando el hombre llegó a la entrada del rancho, Diego se acercó con aire desafiante, bloqueándole el paso como un guardián celoso de su territorio. ¿Qué buscas por aquí?, preguntó con tono cortante, más agresivo de lo necesario. El forastero lo miró con ojos tranquilos, profundos como pozos antiguos. Tenía el rostro curtido por el sol, arrugas que hablaban de años de experiencia y un bigote fino, perfectamente recortado. Aparentaba unos 50 años, quizás más, pero había una dignidad en su porte que contrastaba violentamente con su apariencia humilde. «Buenas tardes», respondió el hombre con voz pausada y educada, ignorando deliberadamente la hostilidad de Diego. «Vengo a ver al dueño del rancho. Está don Ramón Castillo». Lo que Diego no sabía era que esas palabras simples acababan de sellar su destino. En ese momento, su mundo comenzó a desmoronarse, aunque todavía no lo sabía. Diego soltó una carcajada burlona que hizo que varios jornaleros levantaran la vista con curiosidad. «Don Ramón», preguntó cruzándose de brazos en una postura que había perfeccionado durante años para intimidar. «¿Y para qué querrías ver al patrón?». Hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio se volviera incómodo antes de continuar. «Mira, amigo, si vienes buscando trabajo, yo soy el capataz y te puedo decir de una vez que no necesitamos más gente. Además, con esa facha no pareces muy capaz de aguantar el sol y el trabajo duro». El insulto flotó en el aire caliente como una maldición. Los jornaleros más cercanos intercambiaron miradas incómodas. Algunos habían estado del otro lado de esas palabras hirientes.
Conocían bien el veneno que Diego podía escupir. El forastero mantuvo su expresión serena, sin inmutarse ante las palabras de Diego. Pero algo brilló en sus ojos, algo que un hombre más sabio habría reconocido como advertencia. No vengo a buscar trabajo como jornalero. Necesito hablar directamente con don Ramón. Es un asunto importante. La palabra importante resonó de manera extraña. Diego sintió que su autoridad estaba siendo desafiada, y eso era algo que no podía tolerar. Se acercó más al forastero, invadiendo su espacio personal, usando su altura y su posición para intimidar como había hecho cientos de veces antes. Asunto importante, dijo con sarcasmo, dejando que las palabras gotearan desprecio. Se inclinó hacia adelante, tan cerca que el forastero podía sentir su aliento. Eres solo un mendigo pidiendo limosna. Así que será mejor que te largues antes de que llame a los muchachos para que te saquen a patadas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Algunos jornaleros rieron nerviosamente, condicionados por años de ver a Diego humillar a otros. Pero otros miraban la escena con incomodidad creciente.